na 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 hoy ya da ma ma hoy na 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 hoy ya da ma ma ya ma ya
Shalom Aleichem. Bienvenidos a todos. Buena semana. Nos reunimos hoy nuevamente, este domingo 24 de Adar. Shalom Aleichem a todos. Que hayan tenido un hermoso Shabbat, que hayan comenzado bien la semana. Estamos estudiando Hasidut puro. Estamos estudiando una enseñanza hasídica muy profunda, un mamar del Rebbe anterior, que fue escrito hace 65 años. Y constituye las instrucciones y la herencia que recibimos todos los Hasidim a través de los Hasidim en todo el mundo para preparar el mundo para traer al Mashiach, para que Dios se revele. En este mamar, como saben los que estuvieron participando, y van a saber los que comienzan ahora, estudiamos el motivo de la creación, cuál es el motivo de la creación, cuál es nuestra tarea dentro de ella, por qué a veces nos desviamos y cómo tenemos que hacer para volver al camino correcto, al camino del centro, que por un lado es donde nosotros cumplimos nuestra tarea como corresponde, pero en definitiva es donde más servimos al propósito de la generación, de la creación y de toda la humanidad en general. Entonces se explica cómo Dios creó y de repente el hombre decidió ser un ser independiente, ir por su propio lado, y entonces la presencia divina, la revelación de Dios en este mundo, o sea, poder ver con nuestros propios ojos, nuestros sentidos físicos, no solamente intuir o colegir que existe Dios y que Él hace todo, sino que en esa época Él estaba revelado frente a Adán Rishon. Pero frente a toda esa revelación, Él decidió que también quería ser propio, hacer su camino propio. Y no está mal, porque así también Dios lo decidió. Pero tenemos que saber que si queremos hacer nuestro camino propio, tenemos que cumplir ciertas reglas, y si es propio, significa que no es de otro, no es de Dios, por más que sea muy poquito desviado. Y así como la sombra aquí en el planeta Tierra, cuando se genera, produce cubre una pequeña porción, cuando eso se expande a los cielos, esa misma distancia, ese centímetro que para nosotros es nada, en las esferas celestiales ese centímetro son millares de millones de años luz de distancia. Y más todavía cuando hablamos de los mundos espirituales, porque los mundos espirituales
son mucho más extensos, mucho más amplios que el universo que nosotros conocemos, y más todavía cuando hablamos de la esencia de Dios. Así que toda la operación tiene que ser con precisión quirúrgica. Pero nosotros sabemos que no es así. Pero como Dios es el que maneja todo, Él es el que mantiene el equilibrio. Hay una ley de la naturaleza que es la ley de la entropía. La ley de la entropía dice que todo tiende a disgregarse, todo tiende a dirigirse a su menor nivel de energía. Todo tiende a ser cero, a ir al descanso. Por eso vivimos en un universo que se expande. Un universo donde cada vez los cuerpos están más alejados unos de los otros. Pero hay una fuerza que todavía nadie pudo explicar, que es la fuerza de la atracción gravitacional, donde los cuerpos se unen, se atraen. Y así como los cuerpos se atraen, nosotros vemos que también nuestros cuerpos físicos, nuestros cuerpos de seres humanos, de seres vivientes, tienen dentro de sí una energía que los une, una energía que los mantiene conglomerados para no disgregarse. Y eso funciona tanto a nivel mental, una persona centrada, una persona que tiene pensamientos correctos, también tiene sus pensamientos congregados, tiene sus pensamientos que actúan de forma coordinada, es un reflejo de la sefirot que él tiene en el intelecto, en el corazón, en la acción, que actúan todas en forma interincluidas, en forma coordinada, y así también el alma mantiene unido a todos los átomos que conforman el cuerpo. En el momento que el alma empieza a salir, y eso no sucede solo en el momento de la muerte, sino que la debilidad, la enfermedad, y en definitiva el nacer, significa dirigirse hacia la muerte. Significa que desde un principio Dios pone el alma dentro de nosotros, y el mismo hecho de vivir hace que se vaya perdiendo esa congregación, esa unificación entre cada una de las partículas, hasta que llega el momento en que el alma deja el cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra, se desintegra. Y así hay una fuerza especial que nosotros llamamos vida, que lucha en contra de esa fuerza de la entropía. Esa fuerza de la naturaleza, esa ley que encontraron los científicos, y a través de que nosotros estudiamos Torah y luchamos por concentrarnos, por dirigirnos hacia una meta específica, unirnos entre nosotros, estamos luchando justamente contra esa fuerza de la entropía que tiende a desgregarnos y tiende al caos. En la perashá de la semana que pasó, Parashat Vayakhel Pekudei, se habla justamente de la forma en que se realiza el santuario del desierto y cuáles son todos sus elementos. Y la fuerza aglutinante de todos ellos es el pueblo de Israel. Entonces, acá hay un mensaje muy profundo, porque Dios dice: y me harán un santuario y moraré dentro de ellos. Significa que ir en contra de la muerte, ir a favor de la vida, ir a favor de la unión, del conglomerado de los seres humanos con la naturaleza que los rodea, porque el santuario estaba hecho también de mineral, de vegetal y animal, es luchar contra esa fuerza de la entropía y
eso es justamente el camino para que Dios se nos revele dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir que Dios se nos revele? Quiere decir que Dios está, pero está oculto. Entonces, a veces tenemos que hacer cosas que no entendemos y tenemos que ir por caminos a ciegas, llevados de la mano por alguien en el cual confiamos, para llegar a ese lugar que nos han prometido. Vivimos en un mundo de tikkun, Olama Tikkun, donde venimos a reparar ese caos, esas chispas dispersas, las venimos a recolectar y hacerlas que vuelvan a la vida. Entonces la unión, por eso la Parashat Vayakel, es a través de Moshe. Vayakel quiere decir y congregó. Sobre ese verso, y hoy estábamos estudiando a la tarde, hace 4 horas tuvimos una clase sobre la operación de la semana, sobre la alajot de Pesach. Muchos de los que estaban en la clase también están ahora aquí. Y allí estudiamos que justamente Moshe congregó a toda la comunidad del pueblo de Israel y hablamos de 2 cosas principales. Primero, que las congregó y explica Rashi, que la forma en que está escrito el verbo Vayakel significa que no es que él fue y los juntó con las manos y los trajo, sino que se reunieron solos a través de su palabra. Él los llamó, les habló, y su palabra fue la que los congregó. Y ese es el poder principal. Por eso en la Torá, en el judaísmo, al ser humano se llama Medaber. La cualidad que separa o que diferencia al ser humano del resto de la creación es que puede hablar, no simplemente hacer ruidos. Y ese hablar es la boca en Kabbalah es Malhut. Malhut recibe toda la energía de todas las sefirot superiores. En Atzilut, ese Malhut es la presencia divina. Es la Shekhinah que se inviste dentro de los mundos inferiores hasta llegar aquí abajo. Significa que la presencia divina y el habla de la persona tienen una conexión muy especial. Por eso está dicho que Dios hablaba a través de la garganta de Moshe, Dios se expresaba a través de la garganta de Moshe, y hay un Moshe en cada generación. Por eso es importante, como la palabra es una expresión hacia el exterior de lo que uno piensa y lo que uno siente y lo que uno hace, la palabra misma es una acción. Entonces la palabra hay que usarla en forma correcta porque tiene un poder tremendo. Es el poder, mucho se habla de lo que es el poder creativo de la palabra. Pero con lo que acabamos de explicar podemos entender cuál es el poder creativo que tiene la palabra. La palabra aglutina y convoca a las personas, y cuanto más poderosas son las palabras, cuanto el mensaje es más imprescindible, cuando es más necesario para la humanidad, entonces convoca más. Hay un proyecto que estamos desarrollando y que el Rab nos pidió, que es difundir todas estas cosas a través del sistema de WhatsApp, que es el sistema de mensajes, y lo que queremos hacer es hacer algunos videos, nada más que de 1 minuto o 2 minutos, para poder transmitirlos a través de WhatsApp y que la gente tenga un mensaje pequeño, que esa expresión sirva como detonante para que las personas
reaccione de determinada manera. Y recién estaba mirando para aprender un poco cuáles son los mensajes que más se ven en el YouTube, por ejemplo. Y hoy en día los mensajes que más se ven son los mensajes más vacíos, los más alejados del alma de la persona, los que son más superficiales. Cantantes modernos de hoy en día, que son seguidos por cientos de millones de personas, y entonces estábamos pensando cómo hacer para que un mensaje de Torah, de Pnimiut Torah, de lo que viene del interior de la Torah, se viralice, como se dice hoy en día, se pase de boca en boca, se transfiera de una persona a otra y llegue a todo el mundo. Entonces cada uno pone su idea, pone su expresión, y hoy en día las cosas no se hacen de forma improvisada. Para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, y el desafío es más grande todavía, porque no es darle lo que la gente pide, sino darle lo que la gente necesita, lo que pide por dentro. Y a veces lo que pide por dentro no es lo que la persona está pidiendo por fuera. A veces lo que la gente verdaderamente necesita son cosas que se niega a reconocer. Entonces hay que buscar la palabra adecuada, porque esa es la única forma de aglutinar. Porque todos estos videos virales que uno ve en YouTube, que tienen cientos de millones de vistas, si uno se pone a pensar, en realidad no congregan, sino que desagregan, desintegran, tanto a la personalidad individual como a la comunidad, como a la humanidad. Porque las cosas tienen futuro cuando se congregan para hacer algo, para avanzar, para hacer algo en bien de todos. Pero si se hace simplemente en forma demagógica y solamente para ganar dinero, entonces puede ser que tenga éxito momentáneo, pero es algo que no perdura. Entonces esa es la idea de todo esto. Que alguna palabra, como la historia de la piedra de la corona del rey con el hijo enfermo, que alguna de estas palabras de repente caiga en el oído de alguien y lo despierte, o sea, que lo vuelva a unir con su ser y que lo vuelva a unir con el resto de la humanidad y se luche contra la muerte. Nosotros vimos muchas veces como la plegaria, decir Tehilim, decir una buena palabra, salva de la muerte. Muy bien. Entre nosotros, en el judaísmo, lo que salva de la muerte es hacer mitzvot. Mitzvot significa cumplir aquellas órdenes que Dios nos dio para hacer en la Torah. Y mitzvot tiene la misma raíz de tzevet, que significa equipo o grupo. Entonces, cuando uno hace algo positivo, se generan amigos, se generan compañeros, se genera un grupo de gente que tiene un mismo objetivo y un objetivo positivo y correcto. Muy bien. Entonces, esa es la idea de este Mamar, y esta es la idea que nosotros estamos estudiando ahora. Vamos por el capítulo 3. ¿Cómo va a ser para que se revele esa Shejinah que estaba revelada cuando estaba Adam Rishon en el Gan Eden, que se fue, después volvió con la entrega de la Torah? Pero la entrega de la Torah nuevamente fue dada a un grupo de personas. Ahora nosotros tenemos que entregar esa Torah al resto de la humanidad. No para sacarnos a nosotros de encima, sino para mantener nuestro compromiso y como Dios nos dio al pueblo de Israel los secretos y las instrucciones de cómo realizar todo esto, es una responsabilidad muy grande para nosotros
poder transmitirlo a ustedes de la manera correcta. Entonces, en esta parte estamos estudiando de cómo el santuario estaba construido, entre otras cosas, la estructura de las columnas, la base del edificio, con maderas de cedro, porque cuando está dicho que cuando se peca, cuando uno hace algo que no es correcto, es como que entra una locura dentro de uno, por todo lo que acabamos de decir recién. Está en contra de la lógica, en contra de la vida misma. Entonces, ¿cómo puede ser? Vemos cómo a través del servicio del santuario y sobre todo la ofrenda de los korbanot, que el korban quiere decir acercar, ofrendar, entonces se unía la creación con Dios, a la creación misma. Desde ahí ese lugar en Yerushalayim, ese centro, ese lugar tan pequeñito en relación a todo el universo, desde allí sale la fuerza que lucha contra la ley de la naturaleza que tiende a disgregar todo. Entonces por eso la forma, ahora vamos a ver que la forma de luchar contra la locura de la impureza, esa es la impureza, ¿no es cierto? Es la disgregación, la locura común que nosotros conocemos es la disgregación de la mente, pero la locura es en general, hay locura de tránsito, locura de acciones, locura de todo. También tiene que ver con la perashá de la semana, porque tiene que ver con la perashá, leemos, este sábado se llama perashat Pará, la vaca roja. Y la vaca roja tenía algo muy paradójico, que es que había que quemarlo junto con otros elementos y disolverlo en agua, y las cenizas de la vaca roja producían pureza. O sea, teníamos que disgregar las cenizas, que la esencia, representa la esencia de lo que era ese animal, pero sobre todo representa la esencia, como era roja, de la Geburá. Entonces, a través de poner el fuego sagrado, quemar esa vaca fuera del campamento, se produce la disgregación de los elementos que componen la vaca roja y alude a que queda una esencia allí que es como algo homeopático. La homeopatía cura con la misma enfermedad. Entonces, esa disgregación que se produce en forma controlada, al aplicarlo en personas que están impuras, que significa que han estado en contacto con la disgregación, con la fuerza del caos, produce que esa persona se purifique. ¿Y cuál es la paradoja? Que el Cohen, que era el que estaba encargado de realizar la tarea y de purificar a esa persona arrojándole el agua con las cenizas, él se impurificaba. Quiere decir que es como que él se toma para sí esa disgregación que hay en la otra persona, le transfiere energía positiva por negativa, digamos. Él se queda con una parte. En la halajá hay una regla que dice que cuando, por ejemplo, una comida que está kasher, cae en ella una porción de algo que no es puro, que no es kasher o leche dentro de carne, entonces si está en menos de 1 en 60%, entonces eso no afecta, queda como anulado dentro de toda la masa. También pasa con la mitzvah de visitar a los enfermos. Se ha dicho que cuando uno visita a un enfermo toma para sí un 60% de la enfermedad y la otra persona se cura en un 60%. Entonces dentro nuestro se anula, pero a él le agregamos una porción de curación. También sucede lo mismo con la matzá, con el hametz, que cuando ese hametz está
dentro de la masa, la matzah, que es kasher, que no se fermentó, si llega a haber un poquito de hametz, si es menos de un 60% antes de que sea Pesach, eso se anula. En cambio, dentro de Pesach no. Dentro de Pesach la mínima porción de hametz está prohibida. Y esto alude a algo muy importante. Cuando nosotros vivimos en este mundo y nos es permitido tener un poco de hametz, hacer errores, pecar, no nos aplican la pena inmediatamente, nos dan la oportunidad de hacer teshuvah. Cuando sea el momento de Pesach, el Shabbat, en que venga el Mashiach, en ese momento no va a existir más la impureza, ni siquiera en una porción menor de 1/60. Por eso hay que prepararse ahora y hacer todo lo posible, porque tenemos que eliminar toda la impureza del mundo para que llegue el Mashiach. Y esa es la locura de Kedusha, esa es la locura sagrada. Para ir en contra de esa locura, de la disgregación, tenemos que ir para el lado opuesto. ¿Cómo sería el lado opuesto? Ir a la locura de la unificación. ¿Qué significa la locura? Hacer las cosas porque sí, porque uno está llevado por un impulso que no puede refrenar. Bueno, tenemos que utilizar la fuerza de ese impulso irrefrenable para ir para el otro lado. ¿Sí? Entonces esto está un poco en todos los ejemplos que dimos, sobre todo aquí en la vaca roja, donde el Cohen toma para sí, luego él después va, hace tevilá, se sumerge en la mikve, se purifica y vuelve a estar puro como antes. Una cosa muy importante es que mientras no esté el Beit HaMikdash, no tenemos forma de purificarnos, así que todos estamos en un estado de impureza ritual. Estamos en un estado de desagregación, en estado potencial de constantemente estar al borde de la muerte, contra lo cual tenemos que luchar. Y entonces, ¿cuál es la mejor forma de luchar? La Torah, decir palabras de Torah, decir cosas buenas, decir cosas que unifiquen y que no disgreguen. Entonces, la misma palabra shitin, como vemos aquí, tiene que ver con stia. Stia quiere decir desviación. Entonces, desviación es locura, desviación es salirse del objetivo. La locura es la desviación del camino del conocimiento y la sabiduría. Conocimiento y comprensión consiste en el medio, y la desviación del mismo se lo denomina locura. Vamos a repasar un poco lo que estuvimos la semana pasada y continuamos adelante. Tal como se habló de una desviación hacia arriba que se explica en el capítulo 5 de este mamar, estamos en el primero, existe una locura en el sentido espiritual que proviene de la impureza, como cuando la Torah describe el adulterio en el versículo: si se apartara su mujer, kitiste, emplea también una palabra de shita. Habíamos dicho que el tratado que habla de todos los problemas de engaño en el matrimonio se llama sotá, desviación, que es que se aparta de las sendas del pudor. Así también está escrito respecto a los judíos en el cielo, cuando cometieron el pecado del culto de la idolatría y se asentó Israel en Shittim. Una de las paradas del desierto era Shittim, es decir, el pecado está relacionado con Shittim, y este es el concepto de la locura que proviene de la impureza. ¿Y qué es lo peor que hay? Asentarse en la impureza. Porque uno puede hacer algo momentáneo, pero saber que está mal y seguir de viaje. Pero cuando uno se afirma en eso, se establece en ese lugar, entonces ahí es mucho peor. Este concepto de locura conducente al pecado desarrolló más ambiente en el Talmud. Es como nuestros sabios comentan, que la persona no comete pecado a menos que un espíritu de locura, ruach shtut,
se introdujo en él. Ya hablamos que no estamos hablando de un espíritu en forma corriente, sino que es simplemente, espíritu es una fuerza espiritual, una energía espiritual dirigida también por Dios. Todo está dirigido por Dios. Por eso decimos que cuando Adán Arishon pecó, que tuvo ese Ruach Shtut, que le cerró el entendimiento, la comprensión, la necesidad de Da'at, fue porque Dios se lo puso. No es porque de repente apareció algo que Dios no estaba al tanto o que estaba en contra de Dios. Dios mismo lo puso. Y proviene de la impureza. Este espíritu de Klipá sí trabajará al lado opuesto de la santidad, es denominado rey viejo y necio, y es el que tapa la luz y la revelación. Así es como se lo llama al Yetzer Hara, un rey viejo y necio. Podemos estudiar por qué es viejo, porque está desde antes que la persona nazca. Y necio porque no entiende que está luchando contra sí mismo, porque al perjudicar a la persona en la cual está investida, la persona se desintegra y va hacia la muerte. Entonces, a pesar de que el Yetzer Hara, el instinto animal, trata de satisfacer las necesidades del cuerpo, cuando eso no está manejado por el alma divina a través de la mente, eso aparentemente natural se transforma en algo negativo. Y Dios, el Señor es verdad y Él es el Señor de la vida. ¿Sí? Entonces, cuando uno se aparta del camino de la divinidad, se aparta de la verdad y de la vida. Y es el espíritu de locura, porque uno para hacer eso tiene que estar loco. Entonces, ese espíritu de locura es como que uno le saca de la mente, deja de comprender. Entonces, la única manera de que una persona habría de llegar al pecado, es decir, separarse del mismo de la luz de la verdad, es cuando un espíritu de locura, un estado de desviación y alteración, se apodera de su entendimiento. En realidad la traducción es comprensión. Pero esto es que los cabalistas denominan, por eso se llama cáscara, las clipot. Porque como la caja cubre la fruta, mientras esa cáscara la cubre para protegerla está bien, pero cuando la cubre para una vez que ya no tiene que estar cubierta, que la semilla tiene que surgir, entonces ya es una locura, porque está yendo en contra de su propia de su propia perdurabilidad. Entonces, así como la caja cubre las frutas, la clipá, este espíritu de locura, oculta y verá la luz de la revelación divina, que es lo que tiene que brotar y surgir. A esto se debe el que pueda hacer que el hombre sea, Dios no lo quiera, un pecador, pues por cierto, ¿cómo puede ser que un judío que comprende que la divinidad es verdad y vida pueda llegar a pecar? Ello solo es posible porque el pecador no siente. No sentimos que eso nos está perjudicando, como cuando comemos algo muy rico y que en el momento nos satisface, pero al final por dentro nos está haciendo daño. No se da cuenta de la verdad de su acto, que a través del pecado se separa de Dios. Entonces, hablamos de este concepto de disgregación o separación, que en definitiva es separarse de Dios. E imagina que todavía conserva su grado previo de judeidad. Si tomara conciencia de la verdad, de que a través de la falta y el pecado él se separa de Dios, separarse en el sentido de alejarse, de seguro que no pecaría de ninguna manera, pues está en la naturaleza de todo judío el que no desea de ninguna manera ni puede en absoluto ser separado de Dios. Todo esto hay que comprenderlo a través de Hasidut, porque es toda una paradoja que Dios nos mandó aquí abajo, nos puso en este cuerpo y nos hizo olvidar y nos hizo dejar de comprender. Entonces, ¿por qué nos está pidiendo de repente que nosotros sepamos?
Y la evidencia de tal aseveración, cuando un judío sometido a la prueba se le exige renegar si se le exige de renegar de su fe, Dios no quiera, cuando es imposible incurrir en el error de pensar que esta acción no lo separará de Dios, si a un judío le dicen renegar de tu fe para salvar tu vida o para obtener algún beneficio, es imposible pensar que esto no lo va a separar de Dios. Y entonces, en esa instancia el judío renuncia a su vida, aceptará toda clase de sufrimiento, líbranos Dios, y entrega su vida en aras de santificación del nombre de Dios. Tal es lo que se ve en la práctica, literalmente, incluso aquellos que se hallan en las categorías inferiores, los más frívolos y los más grandes pecadores de Israel, no se los somete a esta prueba, son capaces de entregar sus vidas para la santificación del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en esa situación sí comprenden y sienten por sí mismos que el compromiso los separa de Dios y no quieren ser separados de Dios, de Israel. Por eso las generaciones que se separaron voluntariamente, como la Inquisición, y en todas las generaciones hubo persecuciones y motivos para que el judío se aleje. En realidad lo que hacían no era alejarse directamente, sino que de a poco iban dejando, al principio pensando que eso no los iba a separar y que después iban a volver. Pero si ellos hubieran sabido que no iban a volver y que encima sus hijos iban a ser idólatras, entonces eso sí que no lo hubieran aceptado. Hicieron eso para poder sobrevivir y para poder continuar siendo judíos. Pero acá vemos como hay veces que el instinto de supervivencia hace que las cosas cambien. De todas maneras, nuevamente, todo eso fue manejado por Dios. Si seguimos adelante vamos a ver entonces cuál es la respuesta a todo esto. Los dejo meditando un poquito y vamos a continuar entonces ahora con la segunda parte del mamá. Bueno, y acá continúa diciendo que esa separación absoluta, entonces si uno está consciente de eso no lo hace. En cambio sí hay algunos pecados que piensan que eso no es, que puede pecar y después hacer teshuvá y que no lo va a separar. Entonces, así como Amalek, el pueblo de Amalek atacó al pueblo de Israel cuando salía de Egipto y lo atacó de atrás para atrapar a los más débiles, así también el espíritu de locura ataca a cada uno en su punto más débil. Si no, no lo podría atacar. Entonces el espíritu de locura produce una pérdida de la sensibilidad. Vale decir que el ímpetu de la pasión por lo anhelado y el ardor del alma animal corroe la sensibilidad de la persona y le provoca insensibilidad espiritual. Eso se ve físicamente también. A medida que la persona va perdiendo vitalidad, también pierde sensibilidad en sus sentidos físicos. Y puede estar tan ligado y excitado con ardor por sus pasiones que ello enfría la sensibilidad en las cosas espirituales. ¿Qué significa esto? Que a veces el deseo y la gula y la lujuria por tener algo es tan ardiente que el calor por el amor a Dios se apaga. Ustedes vieron muchas veces que para apagar un incendio se hace una explosión, o sea que teóricamente una explosión produce más incendio, pero el hecho de la explosión que elimina el oxígeno, entonces apaga el fuego también. A tal extremo está entregado a sus pasiones y deseos materialistas y físicos hasta que el sentimiento espiritual está extremadamente oculto en él. Se hizo totalmente insensible y no siente el placer, la dulzura, el bienestar y la virtud de cumplir con las mitzvot. Tampoco es sensible a la bajeza de su distanciamiento de Dios causado por la falta y el pecado. En términos generales, es la cubierta del alma animal que encubre el alma divina. Nuevamente, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, no hay que culparse, hay que tomar responsabilidad. Y no hay que amargarse, sino que hay que ponerse contento, hay que ponerse feliz, porque todo esto fue planeado por Dios para nosotros. Piensen que
Nosotros somos una pequeña, minúscula, ni siquiera un grano de arena en el universo que existe, y más comparado con los mundos superiores. Y sin embargo, nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de ser conscientes de este asunto. Y eso mismo ya nos tiene que poner contentos. Y esa alegría es la que nos conecta con Dios y nos aleja de todo esto. El alma divina es divinidad en su misma esencia. Habíamos dicho que el alma es parte de Dios en lo alto, que Él envía como el Rey envía a su Hijo para hacer una tarea. Incluso en los niveles más bajos del alma, pero más particularmente la chispa que hay en ella, que es la chispa individual que le corresponde a su cuerpo individual, mediante el cual Él siente todo lo divino y es altamente sensible a todo lo que se opone a Dios. Es decir, que no quiere cosa alguna que no manifieste divinidad y le escapa a ello, tal como quien huye de una cosa dañina como una persona que escapa a la muerte. No es algo consciente, porque habíamos dicho que la chispa esa está dentro del corazón. Allí donde hacemos un santuario, van a hacer un santuario y morar dentro de ellos, dentro del corazón de cada uno y uno. Significa que esa chispa donde mora Dios está dentro de los sentimientos. Los sentimientos son esa fuerza que nos hace actuar. Por eso la chispa del alma, la parte más elevada, la parte más esencial del alma está dentro del corazón. Por cierto, en la medida tienen claro que la muerte espiritual, Dios nos libre, es mucho más dura que la muerte física. El único deseo de anhelo es conectarse con la divinidad y tener recipientes para recibir la divinidad. Sin embargo, a pesar de esta naturaleza divina, la naturaleza burda y material, el sentimiento de su propio yo y la sensación independiente del alma animal, tapa, cubre y oculta el sentimiento del alma divina. Como decíamos recién, las clipot, las cáscaras, se cubren el fruto. En términos simples, el sabor de y en lo mundano, habíamos dicho que el mundo es helem, es ocultamiento, tapa y oculta la sensibilidad divina. Por eso cuando uno dice en castellano mundo, un hombre de mundo es una persona abierta, que conoce y que está en contacto con muchas cosas. Sin embargo, cuando uno lo dice en hebreo, tiene el verdadero significado de lo que es Olam. Y sobre todo cuando dice Olam de este mundo. Pero en general, todos los Olamot son un ocultamiento de la verdad y de la vida. En comparación con nuestro mundo, el mundo de Yetzirah es una luz tremenda, es algo completamente por encima de toda imaginación que podamos tener, y más los mundos superiores. En relación a la esencia de Dios, todo eso es ocultamiento. Y esto es justamente la pérdida de la sensibilidad espiritual, exactamente lo opuesto al propósito. Los dejo meditar, aquellos que quieran pueden ir leyendo, avanzando en el texto. ¿Ustedes pueden bajar la pantalla y seguir leyendo abajo o lo tengo que hacer yo? Ok. Entonces,
aquí, en esta parte, el Rebbe nos está explicando cómo la comprensión, ya habíamos enseñado muchas veces que la mente tiene tres sefirot. Jochma, que es la revelación de Keter, el inconsciente que se inviste en la conciencia, por eso es todo una sola cosa. Binah, que es el entendimiento, el desarrollo, la identificación de las distintas particularidades, es lo que se llama la meditación, específicamente Binah, el entendimiento de aquello que se revela, esa idea que viene del inconsciente. La comprensión significa conectar eso con nuestros sentimientos, conectar eso que pensamos con nuestros sentimientos para llevarlo a la práctica. Y eso entonces sirve para que nosotros podamos atemperar, guiar, transformar nuestros sentimientos, porque los sentimientos están específicamente al servicio del alma animal y la mente está en especial al servicio del alma divina. Entonces vemos cómo la comprensión, la necesidad de Da'at, donde está sentado el libre albedrío, el poder de decidir para aquí o para allá, tiene que ver con la sensibilidad, porque así como Jochma y Binah son sefirot intelectuales y las emociones son sefirot emocionales, la Irampin, las cualidades, las Midot, las cualidades del corazón, son emociones que son cosas completamente opuestas al pensamiento y las emociones. Hay emociones del pensamiento, nosotros podemos pensar acerca de alguna emoción, y también hay mentalidad, intelecto dentro de nuestras emociones. Cuando nuestras emociones están guiadas por nuestro razonamiento, entonces quiere decir que dentro de esas emociones hay incluido cierta intelectualidad. Pero cuando hablamos de las sefirot o de esos conceptos puros, el intelecto es completamente opuesto a las emociones. Entonces, así como Moshe, del cual siempre hablamos, que es el Roene de Man, el pastor fiel, lo que nos lleva a nosotros, así como el pastor lleva a las ovejas donde están los pastos tiernos, Moshe nos alimenta, es nuestro pastor de la fe, los que alimentan nuestra fe. ¿Qué es la fe entonces? Conectarse con Dios. Siempre hace falta para conectar dos cosas opuestas un intermediario. Y ese intermediario tiene la característica de tener la cualidad de las dos cosas que conectan. Por eso está dicho que Moshe era Ish Elohim, un hombre, la traducción sería un hombre divino. Pero son dos cosas opuestas, o es hombre o es divino. Lo que pasa es que está dicho que alegóricamente de la cintura para arriba estaba conectado con la divinidad, o sea, las emociones superiores y el intelecto estaban al servicio de Dios, y de la cintura para abajo, o sea, Yesod, Malhut, las acciones, Yesod es la forma en que se alimenta, así como Yosef mantuvo todo por Israel, el poder de Yesod de Moshe es lo que nos da alimento, lo que alimenta la fe, y Malhut es el que nos guía, es la acción que nos guía. Entonces, Moshe tenía la capacidad de tener todo su ser imbuido de la divinidad, pero también realizar acciones materiales y vivir en este mundo, para que nosotros lo podamos entender. Por eso le pedimos a él que cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, suba y él vaya y reciba eso y después nos explique. Y así mismo pasa con la sefirá de Da'at. Como ustedes saben, están el intelecto, las emociones y Malhut. Entonces, cada uno de esos planos son diferentes, no necesita un intermediario.
el intelecto y las emociones tienen como intermediario al Da'at, porque es tanto intelectual como emocional. Entonces, acá podemos entender por qué cuando uno pierde el entendimiento, la comprensión, que es el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, uno no puede conocer, no sabe cómo conocer, no tiene la capacidad de unir la mente con las emociones. Conocer también, entonces pierde la sensibilidad, pierde la capacidad de que esas emociones le transmitan algo a su propia persona. El mismo trabajo que hace Da'at lo hace Yesod. Yesod conecta al cuerpo con el otro. Entonces, así como el Da'at conecta a la conciencia y al inconsciente con las emociones conscientes para transformarlas, esas emociones se conectan con la realidad, con el mundo físico, a través de Yesod. Yesod, que en el cuerpo es el órgano sexual, es la capacidad de conectarnos con algo que está fuera de nosotros, tanto con la mujer para procrear y conocerla y para ser uno, como con el resto de la creación. Por eso cuando Dios creó al hombre, le dijo que se conecte con cada una de las criaturas para darle el nombre. Entonces acá vemos nuevamente que la sensibilidad tiene que ver con la palabra, tiene que ver con las letras, con el conocimiento, con la capacidad de unir. Y eso es lo que perdió Adán. Y es lo que carecemos nosotros. Por eso al conectarnos con el Moshe de la generación, con el Rebbe, con el Rab, entonces nos alimenta la fe. ¿Qué significa la fe? ¿Qué es alimentar? Algo que está fuera, que no es nuestro, pasa a estar dentro nuestro a tal punto que forma parte de nuestro cuerpo. Entonces, alimentar la fe significa que eso que espiritualmente está afuera, habíamos hablado muchas veces que afuera espiritual no significa que lo mismo que afuera en el mundo material. Afuera quiere decir que está fuera de nuestra conciencia, que nosotros no lo percibimos conscientemente, pasa a ser consciente. ¿Sí? Entonces produce una conexión de feedback, de arriba para abajo. Entonces, de arriba para abajo Dios manda ese fuego, como decíamos en la clase anterior, para quemar la ofrenda, y así también nos manda a nosotros esa luz para iluminar nuestro interior. Entonces acá el concepto de luz tiene un significado muy claro. ¿Para qué sirve la luz? Para iluminar la oscuridad, para iluminar aquello que está dentro nuestro y nosotros no lo conocemos. Todo está dentro nuestro, pero no lo sentimos nuestro porque no lo podemos ver. Eso también tiene que ver con el Ruach Shtut, un espíritu de locura. Muy bien. Entonces, en base a eso surge un montón de meditaciones que nos hacen comprender cosas que a lo mejor nunca habíamos pensado, o que si lo pensamos a lo mejor no estábamos seguros de que fuera así. Entonces, nuevamente, el Yesod une Zeir Anpin con Nukva, une las emociones con la acción. Zahar y Nekeiva. Así podemos observar con nuestros ojos gente que al margen de estar vacíos de sabiduría, de Torah y cualidades rectas, su comportamiento es como el comportamiento animal, pisotean y se burlan, viven a Dios de los conceptos espirituales de los que no tienen ni idea alguna. Todos somos un poco así que no se sientan personas malvadas porque en determinado momento no sean tan sensibles o incluso lleguen a burlarse de todas estas cosas. Está dentro del programa. Son idénticos a los animales que andan y pisotean sin discernir en absoluto.
dignidad ni valor, sin saber si es tierra y madera o el cuerpo de un hombre. Este es el resultado de la falta de sensibilidad, pues el animal carece de comprensión. El animal hace lo que tiene que hacer, y ustedes seguramente habrán visto mucho en YouTube videos sobre la naturaleza, de cómo los animales se comportan, de cómo a veces se miman y se acarician y se besan. Puede estar un león al lado de una vaca y de repente el león recibe dentro de sí un impulso que lo lleva a buscar comida, y eso que estaba al lado suyo, que no le prestaba atención, de repente se transforma en una presa y lo mata sin ninguna consideración. ¿Eso por qué? Porque antes no sentía nada por esa vaca y ahora tampoco. No tiene ninguna sensibilidad, ni antes ni después, ni en el momento que la va a comer. Solamente siente su propio impulso. Así hay también personas tales que son como animales y se burlan de la Torá y las mitzvot. Entre ellos se incluye a quienes eligen para sí caminos extraños. Estas mitzvot sí cumplen, estas otras no quieren cumplir. Hay una de las enseñanzas de la Perashá Vayakhel es que explica Rashi algo muy importante. Vayakhel, dice el Zohar, que se refiere a los hombres, que juntó a todos los hombres y los puso juntos. Entonces, explican los sabios, en este caso el Rebbe trae la explicación de un sabio muy grande que se llamaba Ben Ish Chai, de Sfarad, del Oriente, del Medio Oriente, que dice, a lo mejor uno puede equivocarse y pensar que la Torá dice, y juntó a toda la congregación de Bene Israel. Bene Israel quiere decir literalmente los hijos de Israel. Entonces uno puede pensar que juntó a los varones y no a las mujeres, lo Bat Israel. Entonces explica el Ben Ish Chai que en realidad juntó a todos los hombres, pero también juntó a todas las mujeres, pero juntó por separado. Y dice, no es porque unos tenían una capacidad y otros tenían otra capacidad. A pesar de que los hombres y las mujeres tienen distinto enfoque del mundo, eso no significa que tengan mayor o menor capacidad, simplemente esa capacidad está enfocada a la tarea, al aspecto del mundo que tienen que refinar cada uno, como sexo, ¿no? Como min. Entonces dice Ben Ish Chai que junto a los dos, todas las tareas del Mishkan en especial estaban hechas por los hombres, pero había tareas para las mujeres y también había donaciones que hicieron las mujeres. Pero específicamente las donaciones para el Mishkan estaban hechas con las joyas de las mujeres, porque todo el oro que había de antes lo habían usado para el becerro de oro, y el becerro de oro fue limado hasta hacerlo polvo y tirarlo al agua. Y acá vemos algo parecido a lo que pasaba con la vaca roja, que la vaca roja es justamente una rectificación del pecado del becerro de oro. El pecado del becerro de oro es una reencarnación, digamos, del pecado original de Adán Rishon, que ocurrió la primera vez que Dios se reveló, y acá ocurre después de la entrega de la Torá la segunda vez que Dios se reveló. O sea que siempre la historia se repite. Incluso se repite en cada generación, pero acá estamos viendo dos hitos muy importantes, que como todo tiene tres. Primero fue en la creación del mundo, luego en la entrega de la Torá, y esto lo estamos viendo hoy en nuestros días, donde la inmoralidad y la idolatría están reveladas, quizá más todavía que en las otras épocas. Así que estamos en el momento de rectificar también todos aquellos pecados.
Entonces decíamos que el oro había sido hecho polvo, incluso los judíos tomaron del agua donde se disolvió el polvo en los ríos esos, y también eso los purificó, así como las cenizas de la vaca roja purifican a las personas que son salpicadas con ellas. Entonces el oro que quedaba era las mujeres. Entonces tanto los hombres como las mujeres tenían funciones importantes para la construcción del santuario. Entonces no podía ser que solamente llamó a los hombres, porque se acuerdan que cuando Dios le dio la orden al hombre de no comer del árbol del conocimiento, todo el pecado, ¿por qué sucedió? Dicen los sabios, uno de los motivos fue porque no se lo dijo a la mujer también. Entonces el hombre se lo explicó a la mujer. La mujer no entendió bien todos los detalles y pudo ser engañada por la serpiente. Por eso está dicho que cuando entregó Dios la Torá, entregó tanto al hombre, a Bené Israel, como Bet Jacob. Bet Israel, la casa de Israel, que representa a los hombres, y Bet Jacob, que representa a las mujeres. En Kabbalah ustedes saben que los dos nombres que tiene Jacob Avinu, Israel y Jacob, uno representa el aspecto masculino y otro el aspecto femenino. Uno el aspecto superior y otro el aspecto inferior de la humanidad. Entonces, la Torá fue entregada al hombre y la mujer, y Moshe está congregando, como cuenta la Perashá, para construir el santuario también al hombre y a la mujer. Entonces dice, ¿por qué entonces la Torá habla de esta manera? Y el Zohar dice que congregó a los hombres. Dice, justamente por todo este asunto que estamos leyendo ahora, sí, dice que es para evitar caer en la tentación, caer en la prueba, en las misionot. Porque cuando los hombres y las mujeres están juntos, todos juntos, entonces hay una atracción, y esa atracción hace que se pueda hacer adulterio y otros asuntos. En cambio, si están separados, entonces esa atracción no se produce y se puede ocupar la persona estrictamente en lo que se está realizando. Entonces, uno de las tareas más exitosas del alma animal para llevar al hombre al pecado es justamente decir no. Es fácil cumplir con la Torá cuando uno está separado, cuando uno está dentro del templo, del Beit HaMikdash, no se ocupa de Torá. Pero ¿qué pasa cuando vas a la calle o vas a un lugar y están todos juntos, y más todavía cuando estás en lugares prohibidos? Ahí es donde puedes mostrar verdaderamente tu conexión con Dios. Entonces el Rebbe dice, no, esa es nada más que una excusa para hacer cosas que no corresponden, porque por un lado le pedimos a Dios todos los días que no nos ponga a prueba, que no nos lleve a pruebas que no podemos pasar. Y aparte, en el Pirkei Avot se ha dicho que el hombre tiene prohibido ponerse a prueba, someterse a alguna prueba para ver si está bien. Entonces, a esto se refiere con que entre ellos se incluye a quienes eligen para sí caminos extraños, que esta mitzvah sí se cumple y esta otra no quieren cumplir. Nuevamente, todos tenemos esa intención, estamos estudiando para ver cuál es el origen y cómo poder luchar contra ella. Ese comportamiento similares provienen de descarga y la fidelidad del alma animal, el Yetzer Hara, causa de que el hombre caiga en el pecado. El espíritu de locura, el Sitra Ájara, y la cubierta del alma animal que velan y ocultan la luz de la verdad, un grado tal que la persona peca y hace lo opuesto al plan de la suprema intención divina. Dios, con la creación del mundo, quiso que éste fuera refinado, que el mundo fuera refinado y depurado, de modo que se constituyera en un recipiente de divinidad.
En lugar de ello, merced a la cubierta que provoca el alma animal, sucede exactamente lo opuesto. No solo el mundo no es depurado y refinado, sino que vela y oculta la luz de la verdad. Este es el espíritu de la locura del alma animal que oculta la verdad. ¿Ok? Entonces, ya se va aclarando un poco cuáles son los motivos. Todavía falta profundizar y mucho en algunos otros puntos. Este mamá tiene 20 puntos, acabamos de terminar el tercero, y aquí está la sinopsis. Explica que el espíritu de la locura, que es la intensidad y la pasión, y el alma animal en general, cubre la verdad y entorpece la sensibilidad hacia lo divino y la virtud de las mitzvot, y explica lo bajo que es el distanciamiento que de ellos deviene. Se está explicando lo que es el alejamiento existencial del ser humano. Bueno, vamos a leer la primera partecita de la parte siguiente, luego vamos a leer un poco en hebreo, para que el alma también disfrute, y luego nos vamos a despedir para los próximos días. Sin embargo, aquello que se mencionó antes, de que el alma animal, que es el espíritu de locura, cubre la luz de la verdad y la revelación, el hecho de que lo mundano vela de la divinidad, es aplicable solamente a los atributos emocionales del alma divina, mas no a su esencia. La Torah brinda una metáfora que explica por qué pueden afectarse únicamente las cualidades emocionales del alma, pero no su esencia. Está escrito, Jacob es la soga de su herencia. En hebreo, Jacob Hevel Nahalato. Vale decir, la soga quiere decir la cuerda. Vale decir, el nexo del alma con Dios es una soga, una cuerda compuesta de 613 hilos. La soga es el alma misma. Es decir, el alma del hombre es la soga que lo ata a Dios, tal como se explica en el Tanya, que el alma contiene 613 fuerzas. Entonces, vemos aquí cuál es la importancia de las mitzvot, que cada una de esas mitzvot hace que esa conexión con Dios sea más fuerte, que esa conexión, esa soga que nos mantiene unidos, se mantenga más fuerte. Luego vamos a ver qué pasa si esa soga se corta y cómo a pesar de que parece imposible, cómo se puede reparar. En el mamar en hebreo, ¿dónde está el fin del capítulo 3, principio del 4? A ver, aquellos que saben leer hebreo, traten de leer un poquito, pero hablando un poco más. Entonces decíamos
que están aquellos que se burlan de la Torah y las mitzvot. Dice, Veloagin a la Torah y mitzvot. ¿Sí? ¿Siguen por donde vamos? Umehem aboharim laem drahim shonim. Y entre ellos, aquellos que eligen distintos caminos, mitzvah zo en mekaimin, entonces determinada mitzvah ellos cumplen, ubazeina rotzim de kayamá, y en estas cosas no quieren cumplir, Jule, etc. Beadome, y esto es similar, de Kol Zeu va Neazut de Akrilut de Nefesh Abemit. Y todo esto de dónde viene, de la insolencia y la frialdad, la insensibilidad y la frialdad del alma animal. Ayer Zeu Asiba de Agorem Mashadam Validea Vera Rahaman al Islam. Y esto es lo que el motivo y el generador de que la persona peque, que Dios nos salve, Sheur Ruach Shtut de Sitrahara, que es el espíritu de locura del Sitrahara, del otro lado de la santidad, de Akisui de Nefesh Abemit, y la cubierta, la cáscara del alma animal. Shem Ma'alimim Mastirim al Ora Emet, porque ellos ocultan y esconden la luz de la verdad, Hachenasa Epech Akavaná Eliona, hasta que hacen lo contrario de la intención suprema, de Kavaná Eliona, Shenibra Olam, Bigdei, Libarero, el Azoto, Libre Lokut, porque la intención suprema de la creación del mundo es para que se cree y se haga un recipiente para la divinidad. Realidad Kisuya Nefesh Abahamit Ineva Aepech Mamash, y a través de la cubierta del Nefesh del alma animal se produce exactamente lo contrario. Shaolam Loda y Sheino Midvarer Midvaker, que el mundo no solamente no se depura y se refina, Ine Ot Maalim Umastir, a la hora Emet, también se esconde y se oculta la luz de la verdad, Vezeu Arruach Shtut Shemejatze a la Emet. Sobre todo esto es el espíritu de locura que cubre la verdad. Entonces todo lo que pasa es porque dentro nuestro está cubierta la verdad, no está consciente. Por eso cuando hablamos de la diferencia entre el alma del judío y del no judío, se dice que el alma del judío está dentro y el alma del no judío está en forma maquif, en forma inconsciente. Y hay maquif más lejano, más cercano. Hacemos 5 minutos más para explicar un poco este tema. Entonces, no significa que no hay alma. Por supuesto que está el alma. Y el alma, si no, no estaría viviendo. Pero el problema es que está tan por afuera que la persona no es consciente. Y por eso el que es judío, a pesar de que no conozca y no cumpla, siente cuando está pecando y siente cuando se está alejando de Dios y trata de no cometer idolatría. En cambio, para el no judío es mucho más fácil cometer idolatría, entre otras cosas. Los otros pecados, posiblemente los judíos sean más expertos en hacer todos los demás pecados. Pero alejarse de Dios, que es lo que significa la idolatría, negar a Dios, para un judío es más difícil que para un no judío. Y aquellos no judíos que sí son conscientes de que y no quieren alejarse de Dios,
Para que ellos se alejen tienen que hacerles creer que esa idolatría que están haciendo no los aleja, sino que los acerca. Por eso es tan difícil hoy en día diferenciar entre la verdad y la mentira. Porque nos hacen creer, así como en la novela de Orwell, George Orwell, 1984, ¿conocen la novela de George Orwell, 1984? Donde pasa justamente, él pronosticó que iba a pasar, él lo hizo en 1948 y 1984 era como dentro de muchísimo tiempo, pero llegó enseguida. Él tomó el ejemplo de haber vivido la Alemania nazi y también la Rusia comunista, y también en el occidente pasan esas cosas en el mundo capitalista, donde el Ministerio de Paz en realidad está hecho para la guerra, el Ministerio de Salud es para ver cómo se puede engañar mejor a la gente y se enferma, el Ministerio de Economía no economiza nada solamente para los que necesitan, sino que juntan todo el dinero para sí mismos. Entonces, justamente eso lo vemos hoy mismo en los países donde se hacen armas de guerra, de exterminio, con el propósito de eliminar a otros pueblos, pero que se dice que es para la paz, y aquellos que dicen que quieren defenderse y producen armas de guerra, se los dice que son los atacantes, como se ve muy bien, por ejemplo, con la tierra de Israel. Y así todo. Entonces, es muy difícil saber cuál es la verdad. El judío conoce cuál es la verdad y posiblemente se engaña a sí mismo, como decíamos en la época de la Inquisición, que la persona para salvar su vida, pensando que luego iba a poder volver a cumplir con el judaísmo, hacía por fuera como que cumplía, pero después sus hijos y sus nietos y las generaciones siguientes ya no entendieron ese asunto y cada vez fue ocultándose más. No entendieron que juntándose con otros pueblos iban a tener hijos que no eran judíos, entonces ya eso se iba a ir perdiendo. Nuevamente, todo esto fue un plan hecho por Dios para rescatar todas las chispas de tal manera que al conectarse con la impureza uno se impurifica, pero después tiene la capacidad de purificarse. Y entonces aquello que está afuera uno lo va rectificando. Y como vemos aquí, la intención de todo es rectificar y purificar al mundo. Y a veces hay que poner los pies en el barro y hacerlo. Kitsur, síntesis o resumen. Israel de Ruach Shtut explica que el espíritu de locura, Tokef Atava Benefesh Adamit Bichlal, fortalece, le da fuerza y, mejor dicho, el ataque, la fortaleza del deseo y del alma animal en general, Nehasim al Emet, ocultan la verdad, Bekornim Aeder Arregesh Elokit, y produce la desaparición o la pérdida de la sensibilidad de Ailokut, de la divinidad, Viluya Mitzvot, y alejarse de las mitzvot, y la grandeza de los preceptos. Hichitut Arihuk Mem,
Y entonces uno comprende, uno piensa que no es tan importante alejarse de ellos. Omnam, sin embargo, de Nefesh Abahamit Nahasá a la Nefesh Elokit, eso que el alma animal cubre al alma divina, Veaino Arroch Shtut Shenachase Umalim a la Hora Emet Veagilui, y por lo tanto el espíritu de locura que cubre y oculta la luz de la verdad y la revelación, Veaino Das Bas Welt Ismalin Oif Elokut, todo eso. Acá hay palabras en yiddish que yo no las entiendo, pero significa hace que se oculte la divinidad dentro de nosotros. Urak ala midot de Nefesh Elokit. Es solamente el aspecto de las midot, las cualidades emocionales. Aval lo ala atzmut de Nefesh Elokit. Pero no tiene que ver con la esencia. Habíamos hablado muchas veces que el alma tiene 5 niveles. El Nefesh, en general, es el que se inviste dentro del cuerpo y es el que se contacta con la realidad, es el que, digamos, se podría llegar a contaminar, impurificar, pero Atzmut, la parte más interior, es el Yehilá Sheva Nefesh, es la parte más elevada. Entonces eso está intocable. Y por eso, armando un santuario dentro del corazón, se produce no una cáscara, sino como el santuario, que era un lugar donde se expandía la luz y se hacía el incienso para hacer un aroma grato al mundo y a Dios. Del templo sagrado salía la luz de la menorá para iluminar a todo el mundo. Vemos la diferencia que hay entre un kli, un instrumento para revelar la luz, y una cáscara, que aparentemente tiene la misma característica, pero la intención es completamente diferente. Entonces, la funcionalidad que tienen es completamente distinta. Bueno, espero que las meditaciones estas sean del agrado de todos ustedes. Los invito a avisarles a todos sus amigos, a toda la gente que esté con ustedes, que vengan, porque a veces uno tiene miedo de qué es lo que puede pasar, o también uno dice, a veces el egoísmo dice, no, yo quiero saber todo esto y no quiero que los demás lo sepan. No, al contrario, cuanto más gente hay y cuanto más uno transmite a los demás y lo hace unir a todo esto, más uno mismo recibe. Como decíamos recién, solamente la unión, la unificación, la congregación hace que cada uno de nosotros seamos verdaderamente personas. Así que bueno, los invito. No hay que perder la costumbre de ponerse de acá. La acá sale de la muerte, grande es la acá que trae la redención. Los invito a colaborar con nosotros para que podamos seguir adelante con todo esto y armar centros. Ya tenemos varios lugares donde se están preparando las semillas y bueno, para traer Mashiach ya. Queremos el Mashiach ya y nos tenemos que preparar para Pesach. Los invito a ver la clase que dimos hoy, que está en la misma agenda semanal y ahora está abierta a todo el mundo, donde meditamos sobre algunas cosas y estudiamos a la Jot de Pesach. Vamos a continuar durante la semana y especialmente la semana que viene tenemos el seminario en México a la tarde que va a ser transmitido, espero, y